Hola, bienvenido a todos a otro episodio de nuestro podcast Cuba Grand Slam. Hoy traeremos con nosotros de invitados a un atleta holguinero. Viendo esta foto, ya usted se imagina de quién hablamos. Hablamos del inicialista Leris Aguilera. Bienvenido, mi hermano. Cuba Grand Slam. Lo dijo en el mic. Listo para empezar. Miguel los controles, prende la señal. Aquí se habla claro, aquí no hay rival. Muchas gracias, un privilegio poder estar aquí contigo. Leris, vamos a comenzar por tus inicios en el béisbol. ¿Cómo llegas a este deporte? Sí, bueno, mira, por parte de madre, eh, mi abuelo fue pionero, o sea, desde la primera serie nacional, o sea, que ya eso venía de sangre y toda esa parte genealógica venía. Él tuvo un sobrino que jugó los primeros años también con Granjero, creo que se llamaba Camagüey, de la División Política Administrativa, eh, Freddy Portilla, y pues después un tío. Ya después seguimos, debuto yo, después vinieron unos primos, un hermano que fue una sola serie nacional, o sea, prácticamente de sangre. Esos inicios se respiraba béisbol siempre. Antes de cualquier novela, para mi abuela, mi mamá, había que ver béisbol y eso pues se fue heredando. ¿Con qué edad te inicias ya a practicar el béisbol, digamos, organizado? Mm, Creo que fue categoría 11, 12, si mal no recuerdo, que fue los primeros pasos, aunque ya de niño ya jugaba, pero organizado, como bien me dice, fue a partir de la categoría 11, 12 años que ya pues empezaron mis primeros pasos de avance. ¿Estuviste en alguna selección provincial de Holguín en esas categorías? No, no. Fue solo hasta los 13, 14. Me acuerdo, el año 13, 14 fue mi primera incursión en los Juegos Escolares Nacionales, que precisamente se efectuaron en Holguín ese año. O sea, tú sabes que las categorías en Cuba son 2 años, o sea, hace 2 años, 12, 2 años, 13, 14. Fue a mi segundo 13, 14 que yo participé. Ahí fue que empecé a participar con Holguín en eventos nacionales. ¿Fuiste llamado a alguna preselección nacional o algo? Preselecciones sí estuve a partir del 15, 16. O sea, mi segundo año 15, 16, ya entonces empecé a participar consecutivamente en preselecciones nacionales. Los 2 años de categoría juvenil también estuve. Sí, pues me quedé ese sabor de boca de poder haber competido un poco dentro de esa generación para mí dorada, que tuve el privilegio de compartir de jugadores que fueron extra clase. Unos llegaron a Grande Liga, otros no, pero el talento era increíble, la verdad. Y poder estar ahí con ellos, aunque no hice selección, pero poder por lo menos competir un poco ahí fue un privilegio. Sigue siendo un privilegio para mí. Lenny, ¿quién recuerdas de esa categoría que haya tenido después buenos resultados en el béisbol? Julieski, ese fue el máximo. Julieski, compartí con Moliné, Abreu, José de Abreu. No en los juveniles, ya creo que eso fue más ya cuando empezó en la serie nacional, pero tuvimos la dicha de compartir una preselección. Wow, mucho. De lavar para Montier. ah, Así que te digo que incluso después hicieron selección mayor. Hubo mucho. La verdad que hay muchos nombres que no recuerdo. Incluso otros que no jugaron series nacionales, pero que en esa categoría eran unos salvajes. Lenny, el cambio de los juveniles a la primera categoría, ¿cómo te fue? Fue notorio. Fue notorio. Vengo de una provincia que nos costó bastante poder entender ese cambio, esa transición de los juveniles, aún teniendo ya la experiencia de haber jugado con Madera en los juveniles. Pues recuerdo la primera, la primera ocasión fue justamente cuando nuestro último año en la categoría juvenil, que se comenzó a usar el bate de madera. Aún así es difícil. Por lo menos para mí fue bien complejo. ¿Por qué? Porque Holguín ya tenía un primera base establecido, David Rojas,
y pues había otros talentos ahí también pues, que pujaban por la posición, aunque venía con el respaldo de haber hecho preselecciones nacionales, haber tenido buen desempeño en la categoría, o sea, en el nacional juvenil, pero aún así fue muy, muy, muy difícil por muchas cosas. Mi físico, mi inexperiencia, el no tener un tutor, una persona que te hablara, sea jugador o entrenador, que te dijera, mira, esto es así, no es lo mismo, tienes que trabajar, o sea, una dirección correcta, no la tuve y pues me costó mucho. Tanto que yo creo que, si mal no recuerdo, comencé a tener un poquito de sacar las uñas en series nacionales como a la tercera o cuarta serie nacional, imagínate, todo ese tiempo fue de sufrimiento por la inexperiencia, por tantas cosas, la verdad, pero gracias a Dios pude ir solventando la ola y pues poquito a poco fui madurando con respecto a cómo prepararme, a la experiencia que da incluso el propio fracaso, el fallo. Tenía que prepararme de una manera más ortodoxa porque sí, vamos a prepararnos, pero sin un enfoque definido. Y realmente pues me costó mucho, la verdad. ¿En qué año tú llegaste a la serie? Mi primera serie nacional fue así en 2003-2004. Fue Tú dos, lleg- 2 años después de que Holguín quedara campeón. sí, tú llegaste después del campeón. O sea, llegaste con el campeón reciente. Sí, exacto. 2 años después. Leris, fuiste convirtiéndote en uno de los gladiadores más difíciles de esa época, habiendo todavía mucho nivel en la pelota cubana. Eh, Tuve ese privilegio. ¿Hacías algún trabajo específico con la fuerza? Porque dabas unos batazos verdaderamente descomunal. ¿O era algo natural que te salía? Creo que sin lugar a dudas parte y parte, brother. Viendo estas cosas ahora de la tecnología en el béisbol, me es gratificante recordar en los principios de los 2000, dígase 2006, 2007, 2008. Si mal no recuerdo, eran pocas las personas que tenían la dicha de tener un VH, aquella de los casetes grandes. Y tengo una tía que lo tenía, pero no lo usaba porque ella viajaba mucho y pues ella me dio la confianza de tenerlo. ¿Y por qué te hago este comentario? Porque recuerdo que en mi pueblo había un señor que su hijo mensualmente le mandaba 4 y 5 de aquellos casetes grandes VH, tú sabes que eran 6 horas de grabación y si lo grababa bien hacían incluso más. Eran 4 o 5 juegos grandes ligas que podía ver. Y desde temprano puedo decirte con toda certeza que tuve ese don de ser observador. Creo que hasta ahora lo estoy tratando de seguir desarrollando. Y recuerdo que viendo aquellos juegos no me deslumbraba por lo duro que tiraban los pitchers o por lo lejos que caían los jonrones, sino por cada detalle en cuanto a su mecánica, en cuanto a lo que él hacía, hasta su lenguaje corporal. Yo ahora me pongo a pensar en eso y digo, caramba, qué dicha poder ser observador en esos pequeños detalles. Y recuerdo como hoy eh, un juego Yankee-Boston en Fenway, cuando Manny estaba en su mero prime, y me puse a observar la cámara cuando lo ponía en un day esperando el turno, cómo él se movía, qué es lo que hacía, eh, cómo se preparaba para ese turno. Y un día estoy ahí, me acuerdo que fue 2007 expresamente, porque ese año me sucedió algo que más adelante te puedo contar en Holguín, y te estaba contra la espada y la pared. Campeón, ¿y quién te dice? Tú sabes que un PH es con calma, no es como ahora. Dale pausa, dale para atrás, para en el momento preciso si no te va muy lejos. Bueno, y vi una y otra vez eso. Digo, caramba, yo creo que lo voy a hacer. Voy a intentarlo. Voy a tratar de emular eso. Y poquito a poco fui dominándolo. Era cosas que él hacía expresamente Manny en el Unday. Cuando empecé a dominar esas cosas, ahí pude entender muchas cosas en cuanto a mi mecánica como bateador.
que sumado a quizás la complexión física, que pues gracias a Dios me dio, me ayudaba a generar la fuerza suficiente para darle validez a eso. Y me fui dominando, fui conociéndome mejor en cuanto a eso, porque no solamente se trata de imitar algo, sino de conocerte tú, ponerlo en práctica, pero conocer también tu cuerpo para como una maquinaria. Cuando hay algo que no esté bien, tú puedes corregir. Bueno, mira, me estoy yendo por este lado, las manos se están cayendo demasiado sin necesidad, cosas así. Y ahí fue que comencé a coger un segundo aire porque en Holguín prácticamente ya estaba en plan de desecho. Ya me habían dicho en las prácticas precisamente de ese año 2007-2008 que, pues, que todo lo que se hablaba, todo lo que se esperaba de mí había sido un fracaso, que era mi última oportunidad en los entrenamientos. Eh, Todo me había quedado en un prospecto, todo se había quedado ahí, no era el lugar que la provincia esperaba, tenía que ganármela dentro de 10 primeras bases, que no eran primeras bases. Y te lo digo así, imagínate que recuerdo que ese año Dani Miranda, el de Ciudad había ido para Holguín, no pudo terminar, creo que por problemas familiares y demás. Edilce recién llegaba a Holguín, Gerald Sánchez todavía estaba en Holguín. Toda esa gente para primera. Yo digo que fue por presión, sin embargo, para gloria de Dios, puedo decirte que tuve la paz suficiente para poder hacer y tener el mejor entrenamiento de postemporada de mi vida, pues sin lugar a dudas. Tuve que jugar todos los juegos, tuve que entrenar como nadie. Sin embargo, ahí aprendí lo valioso e importante que es para un jugador dejar a un lado las excusas, dejar a un lado las quejas y echar mano de lo que tienes por delante. Tienes una meta, tienes que trabajar por ella, no hay medias tintas, darlo todo. Y ya te digo, esto es un preámbulo más o menos de la pregunta que me hiciste, porque realmente fue bien interesante el ver videos, el entender lo importante que es mantener la bola por encima del infield. Ese año para mí es inolvidable, ese 2008, esa temporada, porque verdaderamente me asusté y me asombré y aún lo sigo haciendo por todo lo que Dios me permitió hacer y lograr ese año 2008. Fue magnífico todavía, digo, no puede ser posible cómo todo encajó. Todo ese año 2008 fue, vaya, incluso hasta los playoffs, yo me sorprendí muchísimo. Ese año fuimos a los playoffs contra Ciego de Ávila. Perdimos en 4 juegos, no obstante, pues, te queda ese sabor de boca agradable de que todo aquello que pudiste sembrar lo pudiste cosechar de manera magnífica. Leris, ¿cómo te sentiste cuando en el 2007 te dijeron eso, que estabas casi que desechado de mi juego? Tremendo, ¿no? Yo realmente no tengo palabras para expresarte cómo me sentí, pero sí te puedo con toda certeza decir que no recuerdo dentro del béisbol otra ocasión en la que mientras todo un conglomerado de entrenadores era ráfaga, era como un pabellón de fusilamiento. 10, 12 entrenadores diciéndote nada agradable, porque no hubo uno que dijera nada agradable. Y pues, imagínate, toda esa ráfaga de cosas, yo no supe digerirla en el momento y no lo usé como motivación. No lo usé como motivación. Mi motivo principal fue mi familia, mis padres, porque no fueron una ni dos las veces en las que mi mamá llegaba llorando por la injusticia, tú sabes, porque injusticia. Tuve buenos juegos antes de eso. No era consistente, obviamente, por la falta de madurez, de experiencia. Ese año 2008 sí que yo tenía ya 4 series, esa era la quinta, o iba a ser la quinta, o fue la quinta, sí. Pero años anteriores solo habían tenido titularidad en una sola temporada, que fue la lamentablemente desastrosa aquella que perdimos 34 juegos consecutivos. Esa fue mi primera experiencia como regular. O sea, de 90 juegos jugué 86, 87 creo. Era un grupo de jóvenes que veníamos creciendo y de los juveniles y demás, con algunos veteranos. Pero fue
para mí fue edificante, pero después de eso ya las oportunidades fueron descendiendo. El año siguiente jugué bastante también, pero el crecimiento fue difícil. Pero ya te digo, nada agradable, nada agradable, porque yo tenía la certeza y la confianza de que estaba dando lo mejor de mí, mi mejor esfuerzo, mi mejor dedicación. No creo que alguien pueda decirme en algún momento que fui irrespetuoso, que era indisciplinado. No, nada de eso. Solo creo que me faltó madurez para poder crecer y poder aprender del béisbol, de cómo manejarlo, de lo que es esa parte mental principalmente, que es lo que más me afectaba, ese temor y miedo a fallar, a fracasar, no entender que el fracaso es parte del propio crecimiento. Creo que no tuve nadie, eh, un tutor para que me ayudara principalmente en esa parte mental, porque a veces entendía que un juego fallado te iba en blanco y el mundo se tenía que abrir. Ya se acabó el mundo, no hay más juego, no hay más nada, y lo arrastraba, día tras día lo arrastraba. Y eso me pasó muchas facturas. Los primeros años fueron bien difíciles. Luego, luego tienes un 2008 de ensueño. De esas mismas personas bueno, que como tú dices, casi que te fusilaron, se acercaron después de decirte, coño, chamaco, metí de mano. No, mano. Estaban ahí, eran parte del cuerpo técnico. ¿Lo vieron? Sí, sí, eran parte de los Por cuerpos eso te digo, técnicos estaban de ahí, ese lo vieron, mismo. claro. Sí. Solo hubo una sola persona dentro de todas esas personas, solo hubo una que aún, o sea, fue el único que literalmente no dijo nada, o sea, no hizo comentarios, solo, solo me dijo algo, vamos a trabajar. Fue la única persona que se acercó a mí después de toda aquella ráfaga de cosas. Se llama Felicio García. Fue la única persona que se acercó a mí, me puso la mano en el hombro, vamos a trabajar. Quizás no tenía todo lo que tú andabas buscando como entrenador, como tutor, quizás no tenía en ese momento el background, o sea, el currículum que quizás tú digas, bueno, voy a poner toda mi confianza en esa persona, quizás ignorancia también, pero fue la única persona que se acercó y me dijo, vamos arriba, vamos a trabajar, hay mucho que hacer todavía, vamos arriba. No me dijo ignora eso, obviamente, porque tú sabes, él es un entrenador, no puede crear división, pero fue la única persona que se acercó y que disfrutó como nadie todas esas cosas. Y nunca se acercó a decirme, oye, yo te lo dije que tú eras el mejor. No, nunca fue adulador, pero siempre estuvo ahí. Antes, durante y después de ese año, estuvo ahí. Tuvo un apoyo incondicional. Es la única, bueno, de los muy pocos entrenadores de Holguín que te puedo decir así se acierta y con toda certeza, que tiene mi respeto. Tiene mi respeto en todo momento, en todo lugar. Porque sin lugar a duda, brother, mira, fue excepcional. Dentro de, como te dije, sus limitaciones, en todo el sentido de la palabra, lo que él tenía me lo dio. Lo que él tenía lo compartió, me edificó, me guió. Y ese año, brother, mira, imagínate, en Holguín el récord hasta ese momento era 16 cuadrangular, de los 80, si mal no recuerdo, Jorge Cruz. El impulsado eran 60. Oye, y yo jamás pensé en esos récords. Esos récords para mí estaban lejos, yo no pensé en eso. Además, en eso se piensa quizá ya cuando tú has sentado un precedente, pero no era lo contrario a mí. Yo estaba luchando por permanecer. Entonces, realmente fue hasta chistoso porque recuerdo que ese año empezamos jugando en Cienfuegos y Santi Espíritu. Fuera el año que Harold Chapman vino de aquel mundial de mayores, que fue el mejor pitcher, algo así. Y ya tú sabes, todo el mundo a la expectativa de cuando venga el hombre, porque empezamos esa serie, creo que logramos barrer a Cienfuegos, le ganamos 2-3 a Santi Espíritu. No empecé bien, había dado creo que como 3 hits en 22 turnos, estaba designado y sin querer queriendo la presión me fue pasando un poco de factura. Había tenido la dicha que, bueno, el equipo ganó, que había impulsado como 4 carreras, pero aún así no era suficiente. Digo, caramba, vamos para Holguín,
Íbamos a jugar contra Metro y Matanza, Metropolitano y Matanza. Y dije, bueno, yo aquí no juego. Ese estadio abarrotado en Holguín, porque iba a pichar a Dolby precisamente ese martes, y los Metros venían inspirados. Y yo, bueno, pero ¿qué pasa? Ya te había comentado que el ser observador me estaba dando cierta ventaja. Y me acuerdo que ese juego lo abrió Darwin Beltrán, si mal no recuerdo, que tenía buena velocidad en ese momento, su rompiente era muy bueno. Ya había Darwin fallado Rafael Beltrán. uno de ellos. Sí, brother, y estamos perdiendo 1-0 como en el sexto inning. Y se complica el hombre, llena las bases. En ese trayecto del un day al cajón de bateo, yo lo vi que se hacía 3 kilómetros y era un pedacito, eran como 10 metros. Yo veía que el home cada vez más lejos, tú sabes, estar en esa situación, sexto inning, aquel estadio que dicen que solamente comparado ese día al juego final de Orguiza de Espíritu. O sea, imagínate, un equipo desde jóvenes prácticamente. Ese equipo en el terreno tenía quizás 2 veteranos nada más, era Rosario, de Oscar de Rosario y Giovanni Quintana. De ahí para allá todos éramos prácticamente nuevos, ¿me entiendes? O por lo menos teníamos poca experiencia, porque teníamos casi todos juntos eso de la E y de los juveniles y demás. Campeón, y bueno, el hombre me tira una bola al primer picheo. Dije, bueno, a mí siempre me ha gustado ver al pitcher, no para intimidarlo, sino para ver, a ver qué puede hacer él para incluso ver, sí, algo que se le escape. Campeón, y veo que el hombre agarra como para tirar el split. Y a veces cuando uno no es sensible para hacer eso, si tú puedes notar cuando él suelta el agarre o cuando lo mantiene. Y no sé por qué me dio por mirar eso. Nunca me he caracterizado por ir a batear rompiente cuando juego. Y la verdad que veo que él lo agarra, pero no hay ningún movimiento. Y bueno, yo creo que el tipo va a buscar razón strike con ese rompiente. Campeón, mira, no he vuelto, yo creo que si he tenido otra sensación así, la he ignorado. Yo vi el picheo desde que él separó la mano del guante, todo, dije, ahí viene. No le hizo nada, se quedó flotando aquello. Y tuve la dicha, para gloria de Dios, darme un ron. Brother, mira, ese estadio se quería caer. Hay mucha gente que lo pudo grabar, hay gente que tenía su camarita y lo pudo grabar, pero esa vuelta al cuadro me duró, para mí, fue rápida. Yo había dado, creo que, no había dado muchos honrones en ser nacional hasta ese momento. Esa vuelta al cuadro, si lo cronometra, creo que fue en 4 segundos. Para mí fue media hora, porque fue una sensación única. Una sensación única, todo lo que había pasado en la práctica, todo el sufrimiento de mi familia, todo el dolor que le había provocado, tantas cosas, todas las personas que dieron la espalda, todo lo que menospreciaron, todas las personas que continuamente se esforzaban cada vez más en decirme que era un gordo sin solución, todo eso. Pero solo palabras, no imaginé cara ni nada, dándole la vuelta al cuadro. Campeón, y era como que en cada base que recorría dejaba 2 toneladas de acero, de todo eso que tenía en los hombros, toda esa presión que el miedo, ya lo fui dejando. Ya cuando pisé home, vaya, ¿qué te digo? Ya de ahí, ya el otro turno, bueno, ese es mi juego que más impulsada he tenido. Fueron 7, porque después el siguiente turno volví a dar jonrón de nuevo con 2 envases. Pero ya era tan claro todo, tan claro, que ya todo ese año fue de puro crecimiento y madurez. Todo, todo. Fue un aprendizaje bestial. Yo creo no, con toda certeza hay una persona, que ahora recuerdo, que ha tenido aún aquí, estando, fue quien sembró los primeros, ¿cómo te digo? Enseñanza y aprendizaje en mí como jugador y como persona.
Él fue por muchos años entrenador de bateo de la isla de la Juventud, cuando tenía aquella banda que todo el mundo daba más de 100 hits, y se llama Lázaro Castro. Esa persona, yo recuerdo mi segunda serie nacional, fuimos a la isla, estábamos en un terreno prácticamente baldío, porque fue cuando aquel ciclón acabó con las torres del estadio, y, y todavía teníamos que ir a jugar ahí. Me acuerdo que fue mi segunda serie, soy en primera, ya había escuchado que el hombre era un masterclass en bateo. Y jugando primera me atreví a preguntarle, mire, yo quiero mejorar, yo quiero poder crecer como bateador y aprender que usted me ve, qué observación me hace. Y muy amablemente me acuerdo que me dice, cuando se acabe el juego, pues trata de verme. Y me dijo algunas cosas que yo totalmente, obviamente, desconocía por completo. Pero ahí comenzó todo, porque el año siguiente a él lo invitan a Holguín. A él lo invitan a Holguín a hacer un trabajo con algunos muchachos que teníamos proyectos para crecer y demás. Y ahí comenzó todo. Fue como un padre hacia un hijo. Cuánto amor, cuánta dedicación, cuánto desinterés, cuánto, vaya, abrió su corazón. Porque esa fue la persona que realmente a mí me enseñó a batear. Ahí. Lo que pasa es que, tú sabes, no es lo mismo hablar, oye, mira esto por teléfono, mira esta, a tu ver, en ese tiempo no había video, no había nada. Yo no puedo enviar nada, entonces todo era de palabras. Mira, estoy viendo esto y lo otro, pero no tenerlo cerca, realmente pues fue difícil. Esa fue la persona que a mí me enseñó a batear, porque empezó a ir a los puntos clave de cómo bateador, a ser observador, a tener un plan, a prepararte, a no dar nada por sentado. Aún estando aquí ya después de tantos años, tuve la dicha de conseguir su número, ahí hablamos bastante, dentro de lo posible, claro está, pero es una persona que le agradezco muchísimo porque sentó las bases. De hecho, él empezó esa temporada 2003, 2005, 2005 fue, que fue mi tercera serie, 2005, 2006, 2005, 2006. Él empezó, no pudo terminar la temporada, ya después que se fue, no sé, como que ya mi rendimiento bajó mucho por no tener una persona, tú sabes, cerca que me siguiera guiando. Pero sin lugar a duda, hermano, muchas de las cosas que pude lograr en ser nacional y aún después que salí de Cuba fue gracias a su enseñanza. Leis, fuiste llamado a varias preselecciones nacionales en una época en la que había muchísimos primeras bases. O sea, estaba José Abreu, estaba Ariel Borrero, mencionabas a Ernesto Moliné, que ya hubo un tiempo también que se cambió a jugar inicial, estaba Luis Felipe Rivera, había muchísimos primeras bases. Y sin embargo, siempre estabas ahí en la comida, hacer el equipo grande era muy difícil. Sí. Pero bueno, estuviste en selecciones, digamos, B, ¿no? No, no. Ya en ese tiempo, ya las selecciones B eran demasiado esporádicas. Me acuerdo que mi última preselección fue al Mundial Universitario 2009 o 2009-2010, 2010, no sí, que fue recuerdo. el que España dio jonrón, creo. Exactamente. Cuando estuve ahí, para mí me fue muy bien. Yo creo, si mal no recuerdo, en esa preselección que jugamos contra el equipo que iba para Holanda, jugamos contra, caramba, yo creo que, no sé qué evento había, yo sé que jugamos bastante. Y el picheo de parte y parte, brother, era, imagínate. Y creo si, me acuerdo que también contra el equipo juvenil que iba para, no sé si era un panamericano, mundial, que había muchos muchachos que después firmaron incluso. No recuerdo mucho su nombre, pero, y me acuerdo que en ese entrenamiento di como 4 honrones. Poder competir en lugar, vaya, ese equipo, wow, ese equipo estaba salvaje. Porque mira, Alarcón y Fran Camilo creo que eran los queches, no me acuerdo si había otro. Me acuerdo que era Alberro, el de Matanza también, creo que estaba ahí, algo así. Abreu, Adoni García, Alexander Guerrero, Olivera, Joy Lancerse, Yo el Lancense. Alexis Díaz, y más, Joey Borroto.
Imagínate. Mira ese cuadro como estaba. Eso estaba Ah, Henry Urrutia. y tenían Henry buen Urrutia picheo a veces también. equivocó primero. No, el picheo ni se diga. Los fallecidos a destiempo, a Miguel Alfredo González, Pedroso, La Era, Odisamer de Paine, Ian Rendón, ¿quién más? Armando Fran Rivero estuvo ahí Montiel. también. No, no. ¿Quién? Armando Rivero, que estuvo con Industriales. Oh, se la soplado. Mira, hermano, enfrentarse a ese hombre era una broma. No, 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 no. Mira, ese equipo estaba bestial. Bestial, 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 bestial. Y te estoy diciendo gente que después jugaron incluso Grandes Ligas. ¿Me entiendes? Desde un momento yo sabía que estaba difícil la cosa. Era muy difícil. Son equipos reducidos. Sabes que son mundiales universitarios, como lleva gente de doble trabajo, o sea, pitcher y bateador, no necesariamente tiene que llevar mucha gente. Y, hermano, estar ahí, poder competir, estar ahí, para mí fue un privilegio. Un privilegio. Yo le digo, a veces comentando a los muchachos aquí ahora, que estoy como entrenador, le digo, hermano, mira, tener el privilegio de ver esa desastrosa competencia de Céspedes y de Spider-Man O'Field también, imagínate. ¿Verdad que sí? Sí, sí que España dio jonrón. Leoni Martín, Ramón Lunar. Mira ese equipo como estaba, brother. Oye, era un conglomerado de estrellas. Yo le decía a los muchachos, hermano, ver esa competencia atroz de jonrones de Abreu, de España, de Céspedes, de Julieski, de Cepeda, de Alex Pedroso, Bell daba jonrón también. imagínate, dando paro 30 y pico, no sé qué más. Y tú al final de la lista, verte que quedas entre los 10 primeros en una liga, imagínate, por 2 años consecutivos, o cosas que yo no buscaba ni de las que me jacto, pero te hacen sentir alegre, ¿me entiendes? Porque te preparaste. Hay muchos muchachos cubanos que me los topo aquí, o hemos hablado por redes sociales, y digo, hermano, esa generación de ustedes competir, donde todos los equipos tenían 1 o 2 mínimos pitchers que eran selección o estaban entre los primeros en varios departamentos de picheo. Mano, era un privilegio. Brother, había un picheo bestial en toda Cuba. Yo recuerdo que una vez fuimos a La Habana. Íbamos a jugar cuando antes de dividirlo, provincia de Habana. Sí, lo que era San José. Pues exacto, como nos daban refresco y esas cosas en los hoteles. Una vez me acuerdo que, no sé si fue, no recuerdo ahora si fue Paumir, alguien de los muchachos comentó, oye, el que dé 3 hits, solamente 3 hits en esta serie, nos tocaba Pedroso, nos tocaba Miguel Alfredo y nos tocaba, no recuerdo si fue John de los Julieski seguramente. John de los Julieski, que era el otro. Fue Julieski porque fue el año que él tuvo, creo que 14-1, algo así. O 15-0, 15-0. Algo así. Fue un año que ese tipo estaba intratable y tú decías, caramba, ¿qué clase de dominio tiene Julieski? Que no es un hombre en una recta comparado con nosotros, agresiva, pero tenía un comando salvaje. La bola la ponía donde él quería. Y me acuerdo que los muchachos dicen, oye, el que dé 3 hits en esta serie, le damos una caja de refresco. Porque mira, los 3 caballos que nos toquen, John de creo que estaba de relevo, después venía uno que ha pedido Sánchez, que en ese momento empezaba a tirar mucho más, imagínate. Y estaba Los Ángeles también. Pesar. Y después venía el abusador de Los Ángeles para cerrar. Ahí no había chance, bro. No había chance, mano. Bueno, aquí estuvo con nosotros Ernesto Moliné y Michel Rodríguez, que eran de ese equipo. Y nos comentaban que, o sea, de ese equipo se resaltaba el picheo, ¿no? Pero que ellos como bateadores, que eran muy buenos bateadores los dos, tenían que cada vez que iban a una provincia ver 2 y 3 pitchers de equipo Cuba. Brother, oye, tremendo. Uno podía ir a una provincia y decir, me voy a hartar aquí levanto. No, mano, no hay chance. No hay chance. Aunque no tuviera velocidad, brother, era complicado. Bien complicado, la verdad que sí. No, ibas para Pinal y estaba Lazo, estaba Maya, aquello era terrible también. Baño. Imagínate. Ibas para Arasma y estaba Ciro Silvino. Vega. Había gente. Vega. Aquel que le decían le dicen el mellizo, que era apellido Rodríguez, creo. Que estaba Soto también, ¿no? Tenían.
teniendo. No, hombre, Santiago ni se diga. No, Mira, Guantánamo estaba Hinojosa, estaba... Hinojosa, estaba Alexander Rodríguez, estaban estos muchachos, Ronnie Elías y García, que empezaban, pero ya eran selección juvenil, ya no, no eran pan comido. Hubo un muchacho de Guantánamo que estuvo en esa preselección, de apellido Colón, que ese año la quemó, que ese loco tiraba durísimo. Él no tenía mucho comando, pero qué clase de piedra, brother. Piedra. Yo creo que él firmó, él salió de Cuba, después firmó, pero no avanzó mucho. En Santiago estaba igual, estaba Betancur, Vicé, estaba Royval en ese entonces también. Vera. A ver, nos tocó con Mari Romero. Con Mari Romero. Imagínate. No, tremendo. La Tuna igual, Ciego, Camagüey. No, tú decías, Cienfuegos, Cienfuegos te cogía Pampa, Alberto. No, todo el mundo. No tú, acababa. Mira, tú decías en nómina tú podías decir, la isla. No, un momento. Estaba Yanes, estaba Wilber Pérez. Me acuerdo que otro abridor, había un alto pitcher blanco, él, caramba, tengo el nombre ahí, él no pichaba mucho, él no pichaba bastante, pero en la isla esa gente tiene un control bestial, esa gente, mira, mi respeto, sin lugar a dudas, yo creo que todo el que tuvo el privilegio de disfrutar a todos esos pitchers y jugadores de esa época de mediados de 2000, fue tremendo. Y lo pudo lograr ahí, mano, mira. ¿Cuándo sales de Cuba? Dime. Yo salgo de Cuba en abril 2014. Salí a ser dominicano. ¿Cómo bien, tomaste la decisión? Sí, mira, más bien fue motivado por las mismas situaciones. Mira, lo que más lamentamos nosotros de nuestra provincia, Holguín, es el burocratismo, ¿me entiendes? Hay que hacerlo como yo diga, sin hablar, sin comunicarse. Tú sabes, es como cuando tú estás en pre-training y te van a mandar a ligas menores. Te llaman a una oficina, te explican con todo el amor y la paciencia del mundo, pero no de golpe. No a menospreciarte, no a decirte, oye, si no haces lo que yo quiero, tú no puedes estar aquí. Entonces ese tipo de cosas fue lacerando a muchos de nosotros en Holguín, lamentablemente. Es algo que se ha vuelto casi cultural. Entonces, termina esa temporada. Fue ese año que tuvimos un juego de ir a la semifinal. Perdimos el último día con Villa Clara, precisamente con Primer Jiménez, que estaba en ese equipo de Mundial Universitario también, con aquella pedazo de slider que tenía. Termina esa temporada y un entrenador se acerca. Nos citan en el estadio, el Cadito García, mucho, y nos entregan un papel, una hoja. Obviamente la mía era más grande, por cosas de la vida, todo relacionado al peso y demás, ok, está bien. Pero era como algo impuesto. Esto es lo que hay. Vamos a ir en esta dirección. Si tú no bajas de peso, si tú no bateas en la serie provincial 450, así te lo estoy diciendo textualmente porque no se me olvida. Textualmente, si no tiene la mayoría de liderato ofensivo, usted no puede estar aquí. Y caramba, pero qué piedra esta, porque tú no puedes controlar lo que tú bateas. Tú solamente puedes controlar tu esfuerzo, tu dedicación, la determinación que tú puedas tener, pero el hecho de que sea un nivel más bajo no significa que yo voy a ser el amo y señor, porque imagínate, vas a tener que lidiar sale duro, con paciencia. Claro, y que tú vienes, bro, de tener una temporada buena. Esa temporada para mí la considero buena, porque tuve que lidiar con muchas cosas en la primera parte. Ya en la segunda vuelta, pues mejoré, terminé como en 280, por ahí, cerca, como 12 honrones, 50 y tantas impulsadas. Y vas a una serie provincial y no creas que te van a pichar. Tienes que tener paciencia, ¿me entiendes? Y si quieres producir, pues tienes que ser doblemente paciente. Yo en ese momento estaba ya casado con una dominicana y por las vías legales se me hacía imposible.
salir del país. Imposible, porque ya había tenido la oportunidad de ir al consulado dominicano, preguntar, y era una cantidad de requisitos y dinero que no tenía ni uno ni otro. Bueno, me dicen todas esas cosas, dije, uff, está feo eso. Bueno, se acercan unas personas a mí, que en ese tiempo tú sabes que estaba como pan caliente la salida ilegal. Sí. Se acercan a mí, brother, y sin mirar atrás. Yo no pensé en que si me cogían, que no. ¿Qué es lo que hay cuando hay? Listo. Tal día, tal hora, así, así, en tal lugar. Vámonos. Mano, mientras más se acercaba el día, yo sentía que el corazón se me ponía más chiquito, porque tú vas a aventurarte a algo y con personas que tú no conoces. De las personas que salieron, el único de deporte era yo. Las otras personas eran personas normales. Somos como 6. Nada que ver. Entonces fue difícil, porque irte al lugar, el riesgo, cada paso que daba me daba más miedo. ¿Me entiendes? El mar estaba horriblemente malo. Fue una experiencia que no quiero borrar, pero tampoco quiero recordarme de ella cada rato, porque prácticamente estuve a punto de ahogarme. No porque no supiera nadar, sino por el mar, como te digo, estaba picado. Yo no conocía cómo es esa travesía, qué es lo que había que hacer. Yo iba con una mochila, la mochila era permeable, se llenó de agua con la ropa y el oleaje me fue tirando para atrás. Como te digo, estuve a punto de ahogarme. Fue una experiencia horrible. Y pues, imagínate, había que meterse más adentro. Ese tipo de embarcación no podía acercarse mucho porque tiene inconvenientes, ¿me entiendes? Por lo, ¿cómo te digo? Por los dientes de perro aquellos, que te podía romper la lancha o por la policía, cualquier cosa. Y fue difícil, ¿no? Eso fue una experiencia horrible, motivado por cosas que no tenían que haber pasado. Quizás si no me dicen eso, hubiera yo terminado jugando en Cuba. Pero bueno, esa fue la decisión. Obviamente a mi familia no le dije nada, nadie lo supo. Nadie supo absolutamente nada. Yo recuerdo tener un telefonito, lo dejé cargado y encima de la mesa para si tenía yo la oportunidad de llamarle a hacerlo. Pero fue bestial. La única que tuvo su sospecha era una tía que tengo, eh, que ella decía, tú estás en algo porque te noto demasiado sospechoso. Y había una persona que continuamente se paraba cerca de donde vivía, a, buscando y preguntando por mí. Y yo, caramba, ya sé. Y yo, aquí vienen tus compañeros, gente conocida, pero esta cara yo nunca la he visto. Me sorprende que tú estás dudoso. Pero, o sea, nunca se imaginó lo que. Creo que fueron como 2 o 3 días después. Me pasé casi una semana sin saber de mi familia, hasta que pues ya llegué a Dominicana, porque mi travesía fue hacia Haití. En Haití tuve 5 días más o menos. Estuve 5 días en Haití hasta que pude cruzar la frontera y llegar a Dominicana. Leris, cuando llegas a Dominicana intenta seguir en el béisbol, ¿no? Sí, obvio, obvio, obvio. Sabes que las personas que hacen todo ese embalaje para que tú puedas llegar son las que te van a ir de alguna manera orientando en cuanto a eso. Entonces, le di continuidad, obviamente. Lo primero más duro e engorroso fue cambiar el físico. Pude hacerlo, porque creo que había un enfoque de lo que se quería hacer. Verdaderamente te digo, yo no iba con tantas pretensiones de béisbol, porque sabía mis limitaciones, mi edad. Tenía cierta ventaja porque recuerda que en ese tiempo salieron muchos jugadores, incluso de equipos Cuba, con la misma edad mía, pero tenían el bagaje, o sea, el currículum de haber sido selección, Equipo Cuba. clásico, equipo Cuba y demás. Exacto, entonces tenían esa ventaja. No, yo no la tenía. Y dije, bueno, ya estoy aquí, voy a tratar de llevar la relación que tenía matrimonial pues, a buen puerto y demás. Pero no sé, cogí un segundo aire, vi todas las herramientas que había para poder intentarlo. Y sí te digo, di el 102%. ¿Por qué te digo? Porque cambió mi físico totalmente.
Yo lamentablemente perdí muchas fotos de ese tiempo, de ese estadía, pero bajé más de 60 libras. Eso fue un trabajo bestial, era de lunes a sábado, todos los días del mundo, de lunes a sábado, lunes a sábado. Fue, fue edificante para mí, porque ahí tuve la dicha de tener a la otra persona que más influenció en en mi conocimiento sobre batear. Fue la primera persona que se atrevió con amor, con paciencia, a cambiar mi mecánica, a orientarme, a guiarme. Fue un mes y medio con esa persona inicialmente que, que transformó todo. Ahí fue que realmente le dio mucha más validez a lo que ya Lázaro Castro me había enseñado y mostrado. Solo que más actualizado, o sea, más cerca de lo que se quería. Era tratar de buscar un contrato profesional y demás, que no pude lograrlo por la misma complejidad de toda la documentación que pedían en ese tiempo, que el desbloqueo, que la agencia libre, que tener una residencia en un tercer país, muchas cosas. Y ahí fue que se flaqueó, porque las personas que estaban encargadas de mí descuidaron eso, ¿me entiendes? No me hicieron la residencia a tiempo, llegó bastante tarde, por ende no pude tener la agencia libre. Tuve, creo, por lo que pude, no por cantidad de dinero, sino oportunidad de entrar a un equipo, tuve varias oportunidades de poder concretar un contrato, o sea, la oportunidad de jugar, de estar dentro del sistema. Tuve varias, pero la misma limitación de la documentación no me dio espacio para poder hacerlo, ¿me entiendes? Se fue una oportunidad ahí, pero sin embargo hubo crecimiento, hubo aprendizaje de todo eso, ¿me entiendes? Y pues ya hubo que seguir, ya empezó después todo el recorrido por ahí, tratando de buscar otras oportunidades para seguir jugando. ¿Cómo llegas a Nicaragua? Aquí llego en el 2000, o sea, ya en Dominicana del 2000, mediados 2015 en adelante, ya fue un sálvese que pueda. Ya al no tener la oportunidad de un tryout, perdón, un showcase, 30 organizaciones fueron a vernos, ahí estaba Olivera, Dian Toscano, Rayman Navarro, a Pavel Quesada, Edwin Basel, caramba, este pitcher, había como 3 pitchers, cubanos también. Esa era la oportunidad. Pero, aunque me fue para mí súper bien, para mí fue muy bien, aunque no me fueran a ver a mí, eh, para mí lo hice muy bien, tanto en el VP, los fildeos, en el juego, todo. Pero ya después de eso, todo vino abajo, porque todo se centró en, en buscar un contrato a Olivera, y obviamente yo lo veo lógico, ese tipo Claro. era un caballo, ¿me entiendes? Pero el hacer eso nos descuidó a muchos de nosotros y nos fuimos quedando atrás. Nos fuimos quedando atrás, bueno, ya no se dio, ya empecé a deambular por Dominicana. Tuve una persona que por motivo de seguridad, se puede decir, no seguridad, sino de guardar su nombre, Claro. porque en su momento trajo ciertas situaciones, no puedo mencionarlas, sin embargo, una persona que le agradezco y le voy a agradecer toda mi vida en esto que tuvo de abrir su casa, de sus condiciones para mí. 2 personas realmente, 2 personas que abrieron su casa, o sea, me dieron la libertad de estar en todo ese tiempo, ese estadía. No he podido pagarle ni el 0,5% de ninguna manera todo ese gesto que han tenido. No he tenido honestamente la oportunidad. No he tenido la oportunidad de hacerlo. Ojalá Dios permita que pueda en lo adelante poder, como mínimo, visitarle, invitarlo a que sea un café y expresarle personalmente lo agradecidísimo que estoy de,
de la oportunidad que me dieron, de todo el esfuerzo y el empeño que pusieron para, para poder dar lo mejor que tenían para mí. No todo el mundo abre la puerta de su casa y te da la confianza de ser uno más. Y que ellos lo hayan hecho, mano, es algo que realmente cada día, te lo digo con toda certeza, cada día lo agradezco más y cada día anhelo esa oportunidad de poder agradecerle en persona de la manera en que esté a mi alcance. Entonces, después de todo este brinca y salta para aquí y para allá, yo seguí entrenando. Yo seguí entrenando, ayudaba a algunas personas a entrenar niños sin fines de lucro, o sea, no ganaba nada con eso. Pero seguí entrenando, haciendo mi swing en el gimnasio, corría como loco, ya creé un hábito de eso, de seguir preparándome físicamente. Y ya cuando tengo la oportunidad de tener residencia dominicana, yo recuerdo haber ido a Migración Central en Santo Domingo, yo vivía en la parte del Cibao, en Dominicana, en Cotuí precisamente. Y déjame ir a preguntar si yo con esto puedo viajar. Y me acuerdo que sí, era por un año. Me dijeron, sí, sí, claro, mientras esté vigente usted puede viajar. Y dije, ay, papá, bueno. Recuerdo que hay una persona, se llama Alexis Hernández, él una vez me escribe, él es pelotero cubano, o sea, de los 90, de los de aquellos equipos Habana y demás. Y él me consigue una oportunidad aquí con los indios del Borde. Estaban en supuesta reestructuración y demás. Y 2017, octubre de 2017, llego aquí a Nicaragua. Llegué aquí, tuve esa temporada. Te puedo decir con total certeza que me fue 100 veces mejor de como creí. No es lo mismo prepararte para una temporada que entrenar. Cuando tú entrenas, tú le das para una bola sin sentido, tú dale, pero cuando te preparas, ya todo tú lo tienes que hacer en pos de competir. Y yo no lo estaba haciendo, ¿me entiendes? Llegar aquí a una liga bastante exigente, no como otras del Caribe, pero bastante exigente porque juegas diario, viajas, esto, lo otro, Tienes te que, sí, tienes oscila. que ir, jugar y volver. Es complicado Nicaragua en ese sentido. Exacto, entonces no es como Venezuela, solo que tiene la serie completa, no, aquí es dale. Tenía 2 días en ese momento, lunes y jueves libre, pero si había un juego suspendido, sabe que te tocaba. Entonces, venir de meses sin jugar, meses. ¿Por qué te digo meses? Porque había una liga campesina dominicana, en ese lugar donde estaba, se jugaba con aluminio, y como dice aquí en Nicaragua, brother, me cuerearon. Yo nada más daba palo, no le daba para adelante la bola. Horrible me fue. Bueno, hasta el punto que me votaron. Dije, bueno, qué vergüenza. Pero nada, dije, para adelante. Bueno, me dan esa oportunidad, empieza todo el proceso, ya lleno. Yo tenía tanto anhelo y afán de una oportunidad que recuerdo que el contrato que me enviaron, yo ni lo leí. Yo no sé ni cuánto iba a ganar. Yo lo que quería era la oportunidad. Me acuerdo que me lo mandaron por correo, lo imprimí y lo mandé para atrás. Listo. Entonces llego aquí, octubre de 2017. Ya apenas llego, me dicen, oye, los extranjeros, que aquí, que esto, que aquí tienen que batear de una vez, que el dueño del equipo vota a la gente de una. Se no le tiembla la mano. Dije, ay Dios. Y yo sin jugar. Dije, bueno, qué problema. ¿Qué me ayudó? Que ese año aquí estuvieron varios cubanos, fuimos compañeros. Aquí estuvo Michael Cáceres, estuvo Daile Moreira, estuvo Dani Castillo de Villa Clara. ¿Quién más? Yo creo que éramos nosotros nada más. Sí, éramos nosotros 4. Estábamos aquí y siempre nos apoyamos. Cáceres se volvió profesional, ya había jugado muchos años aquí. Él prácticamente nos fue instruyendo de cómo es esto, cómo le pichean a la mayoría de extranjeros, cómo pichean los nacionales, cómo pichean los extranjeros. Tuvimos la dicha de que ese preciso año inauguran el estadio aquí, el Denis Martínez inaugura ese año, tenía todas las condiciones para prepararte y dije, bueno, esto hay que aprovecharlo. Y ese año para mí fue magnífico, te digo, venir de meses sin jugar, sin competir, sin saber una liga, adaptarte
a que aquí lo mismo te tiran 3 rectas seguidas, que te tiran 10 rompiendo una tras otra. ¿Me entiendes? Y no hay excusa. Usted es extranjero, usted tiene que resolver. Ah, no, que me tira mucho rompiente. Resuelva. Mis primeros juegos fueron difíciles, por lo mismo. Tú sabes, fuera de ritmo, no conocer, tipo que tú sabías que tiraban 90 y tantas millas y que te tiraran 6, 7 rompientes seguidos. Tú decías, ya, y esto que. ¿Y la recta para cuándo? Pero nada. Hubo que hacer ajustes, cambiar muchas cosas. Tuve la dicha también de ese año, el manager nuestro, caramba, Elvis Peña, jugó varios años Grandes Ligas y fue nuestro manager de ese año. Me ayudó mucho su consejo sobre ajustes y demás a hacer. Tanto así que ese año yo creo que si mal no recuerdo, faltando una semana o dos máximo, perdí el título de bateo. Tuve una recaída, quizá me afectó el dejar de entrenar, no por mi cuenta, sino por, había un evento de béisbol aquí en Nicaragua y no teníamos aquí en Managua un estadio para entrenar. Y pues perdí un poco el ritmo, en una semana que me fue horrible, ya bajé demasiado la veraje, ya la próxima, aunque tuvo un repunte significativo, pero no fue suficiente. Y pues fue muy edificante, la verdad. Yo creo que ahí senté las bases para cuando ya volví a regresar de nuevo, porque ya después de ahí tuve que salir eh, a Dominicana nuevamente, pero ya después que regresé nuevamente, o sea que ya decidí salir de Cuba, entonces vine para acá y pues me ayudó de alguna manera a las personas que conocía para poder eh, pues seguir en esto del béisbol aquí. A día de hoy está radicado en Nicaragua, ¿no? Sí, 6 años. Hace poco te vimos en un evento que hubo en Nicaragua, estuvo el equipo de las Tunas y te vimos con algunos atletas. ¿No tuviste problema para llegar a los atletas del equipo Cuba? La verdad que sí. Eh, y con sin sabor feo, porque ya cuando estos muchachos me escribieron, tanto Manduley como el Batista que venían, dije, bueno, voy a prepararme para que primer día que les toque a ellos, que era precisamente con Nicaragua, voy a ir a verlo. Aquí en el equipo que estoy ahora mismo trabajando los últimos 3 años, hay otro muchacho cubano, pero él nunca jugó, él es el trainer nuestro, o sea, el jugador físico. Él es de esos lados por ahí de Lucal, Santiago Las Vegas. De ahí soy yo también. Y nos pusimos de acuerdo. De por ahí soy yo también. Bueno, él es de por esos lados. Entonces, él es el jugador físico del equipo donde estamos y pues nos hemos hecho la vida más amena entre uno y otro, por cuestiones de cultura. Entonces, le digo, brother, vamos para allá, vamos a ver a estos muchachos, a saludarlos y de paso saludamos a los que tuvimos bajo nuestra tutela en la liga profesional, que compartimos equipo también. Y bueno, llego ahí, estoy ahí, donde esa foto que se publicó y demás. Y después de un rato conversando, bueno, ya tú sabes lo que pasó. Que quién soy yo, que qué hago ahí, que no puedo estar ahí, que seguridad del Estado, que, o sea, un momento amargo que estos muchachos se quedaron así, como diciendo, pero como que tú no lo conoces, no sabes quién es. ¿Tú crees que Como va a que venir aquí al estadio con tu cara dura a sacarnos? No, o sea, una cuestión, hermano, que yo digo, caramba, ¿hasta dónde llega la...? Está bien, ese es tu trabajo, pero, o sea, tratar a uno como, no quiero decir la palabra, pero es tan nefasto, tú sabes, que tú vas a ver a compañeros de años, más Nelson Batista, porque Manduley ya nos habíamos visto cuando él jugó aquí en la Liga Profesional el año antepasado. Ahí fui, nos saludamos y demás. Pero con Nelson no, con Nelson llevaba muchos años sin verlo y era de esos muchachos que empezaron ya cuando uno iba de salida, pero que uno creó una amistad salvaje con esos chamaquitos. buen muchacho, estuvo aquí con nosotros también. Sí. Entonces, ¿qué te digo? Fue un golpe bestial, porque ya no me sentí cómodo. De hecho, yo creo que el juego ese completo no lo pude ver. Ya ellos se molestaron, tú sabes, con su razón y demás. Yo creo que en esa parte se es demasiado, está bien que sea su trabajo y yo lo entiendo, pero a veces son demasiado extremistas con eso, ¿me entiendes? Porque si
si no me conoce, bueno, preguntan, mira, oye, ten un poquito más de cordura, hermano, está bien, decidimos salir de Cuba, pero eso no me hace dejar de ser cubano, yo sigo siendo cubano Pero y sí, amo mi país, el pero problema es que yo creo que ya es hora de entender que quiere dejar un equipo o qué cosa, lo termina dejando. Ahora mismo en México, Rafael Viñales y Denis Peña dejaron el equipo de las Tunas. ¿Entiendes? imagínate, Entonces, el que lo quiera hacer, lo va a hacer, se le acerque quien se le acerque. No, no hay necesidad de eso. claro que sí, Y en tu caso, que ¿me fuiste entiendes? compañero de ellos, que fuiste uno más de ellos en algún momento, ¿no? Claro. Está Yo, feo yo eso, hubiera ¿verdad? querido haber saludado a los Alarcón, ¿me entiendes? Porque Giovanni, que es el queche, es un año mayor que yo. Compartimos los nacionales juveniles, tuvimos esa preselección juntos, o sea, son personas que con el hermano el mayor fuimos compañeros no, fuimos contrarios en Italia, jugamos en Italia, estaba un equipo, estaba en otro, pero eh, o sea, Daniel Castro, que aunque no jugó, estaba ahí, que fue refuerzo del Guinea, es un emblema del béisbol nuestro, muchos muchachos, No, muchos, hasta los propios managers. y muchos que quizás no jugaron contigo, pero te vieron jugar y saben quién eres tú, ¿entiendes? ¿Sí? ¿Me Entonces, eso, entiendes? Hubo varios, el propio manager, que cuando yo jugué era de primera en las turnas y siempre tuve buena relación con él. O sea, muchas cosas que se vuelven un poco nunca, complejas, aunque sí te digo, más adelante sí tuve la dicha y el privilegio de poder ir hasta el hotel donde estaban ellos, porque ya creo que fue el penúltimo día de ellos aquí, y como el hotel quedaba tan distante donde estoy viviendo, dije, bueno, tengo que aprovechar un día, salir de la práctica e ir directo para allá, porque me hacía más camino. Y pude ir a verlo, ese día pues fui hasta el hotel, hasta su habitación, hablamos bastante, compartimos y demás, y pude ver a otros muchos, porque ellos habían salido de compra y cuando llegaron pues ahí en el lobby los saludé, los vi, pero como te digo, fue un momento complicado, pero no borró la alegría que siento y que sentí en ese momento más todavía de poder saludarlo, claro, porque son gente que, como Anduley, vengo de la EIDE, o sea, desde los 13 años, ahí vengo con él, tú sabes, o sea, ya con mirarnos que prácticamente nos conocíamos. Larry, Yo puedo decirte con toda certeza, sí, dime, no, dime, termina tu relato. yo puedo decirte con toda certeza que, que tuve el privilegio, y aún lo sigo teniendo, porque aún hasta en WhatsApp tenemos un grupo, de toda esa generación nuestra que venía desde la EIDE, y tuvimos también la dicha de llegar juntos un año más que otro a ser nacional. Porque imagínate, mira, Selmi Angulo, Manduley, Paumier, Cáceres, bueno, Jason, aunque jugaba con Santiago, pero coincidimos, eh, Pablo Millán, el propio Aroldi, que era primera base, no era pitcher, ¿quién más? Hay otros muchos que quizás no brillaron tanto, pero, o sea, tú te pones a ver, campeón, a Valle, el catcher, tú te pones a ver y, wow, mira, a tal altura que la mitad sigue intacta, ¿me entiendes? Sigue intacta. Ahí nos comunicamos cuando podemos, ya cuando uno sale de Cuba entiende lo valioso que es el tiempo, Exacto. lo valioso que es el tiempo de, brother, no te respondo no porque no quieras, sino que hay cosas, hay lugares que no te puedo responder. Así mismo, Claro, aquí te dicen, no celular, no puedes usar celular, es simple, ¿me entiendes? Entonces, a veces no entiende, pero hemos podido entender eso. Después de tantos años, eh, que la mitad siga ahí y con ese grupo de atletas que tú admirabas, porque le digo a la gente, señor, usted me pregunta, ¿quién es mi pelotero preferido aquí? Paumier. Ese fue mi pelotero siempre, bro. Porque ese fue no solamente un compañero de equipo, ese hombre era amigo, era hombre a todas, y su familia ni se diga. Pero amigo, amigo que puede llegar amigo desde el día uno, ser mi angulo. Ese fue prácticamente es mi hermano blanco, ¿me entiendes? Obviamente, los otros son amigos, Paumiera, Valle, todo, Manduley, todos esos muchachos. Pero hablar de esos muchachos realmente me enorgullece porque fueron para mí una época dorada del béisbol en Holguín. Y los números de ellos lo avalan sin lugar a dudas. Larry, te decía, ¿en qué equipo estás trabajando ahora?
Bueno, cuando llegué aquí a Nicaragua, ahora, en el 2019 que vine ya, definitivamente, que yo sabía que no iba a jugar más. Yo, o sea, disculpa que me vaya un poquito más atrás. Sí, claro. Cuando yo regreso a Cuba, yo salí en el 2017, de ahí fui a Dominicana a buscar la visa para ir a jugar a Italia, fue a Italia. En Italia yo me lesiono la mano. Eh, Dije, bueno, esta es mi oportunidad para ir a Cuba. Ya recuerdo que aquella ley que no podían entrar, los que se fueron en selección 8 años, los que se fueron ilegal 5, dije, bueno, ya estoy en fecha, entonces voy para Cuba. Bueno, fui para allá, me recuperé de la mano, fue un proceso doloroso. Eh, Dije, bueno, voy a jugar un año más. No, no voy a decir que como retiro, pero creo que voy despidiéndome ya. Ya mis facultades no estaban como tal, había subido demasiado de peso. Todo lo que había perdido lo volví a ganar. La lesión de la mano, no, bueno. Juego ese año, no fue como yo quería, en cuestiones emocionales, en cuestiones personales, por muchas razones. Yo pensé que muchas cosas en Holguín habían cambiado, pero me di cuenta que no. La soberbia, la arrogancia y la prepotencia de la gente siguió calando demasiado hondo. O sea, las posiciones afectaron su sentido. Entonces, no fue como hubiera querido. Y creo que eso se manifestó en todo el equipo porque no fue para nada agradable después de venir ellos, de haber clasificado varios años consecutivos. No fue lo más agradable, pero dije, bueno, hasta aquí, ya terminé. Vengo a Nicaragua en 2019, ya tenía una relación aquí, de cuando jugué, ya tuve una relación, hasta hoy pues la mantengo. Y dije, bueno, había libre visado y dije, voy a intentarlo. Nunca mi idea fue llegar a Estados Unidos. Nunca, no tenía las condiciones económicas para eso y no me lo metí en la cabeza, ni me volví loco. Entonces, llego aquí en 2019, cuando vengo, empiezo a escuchar que la temporada de 2020 comenzaba antes de aquí, como la nacional de aquí, que es similar a la serie nacional, pero cambian muchas cosas. Cambian muchas cosas porque el formato es diferente, se juega solo los fines de semana. Ese es Pomares, ¿no? Eh, Torneo Pomares, algo así. exacto, sí. Se juega diferente, muchas cosas. Cómo se preparan muy diferente. Aquí es a libertad de cada uno. Sí, hay una persona que se encarga, los equipos que tienen seriedad le dan cierto seguimiento a los atletas, pero no es igual. No es igual porque solamente va a ser de terreno. Y no hay una persona que te diga, vamos para el gimnasio y vamos a trabajar. Llora y patalea por ir que trabajar. No, aquí no. Bueno, por muchas cosas. Entonces, había tenido un par de amistades de cuando jugué aquí y les me dio por escribirle, oye, mira, ahí estoy escuchando que va a empezar la liga, que hay por ahí, que se puede hacer. Me dice, mira, están haciendo un cuerpo técnico, ¿te anima a ser entrenador? Y yo, bueno, me puse a pensarlo porque dije, caramba, ser entrenador. Yo nunca, aunque hacía de cierto tutor, o sea, ayudaba a los muchachos con algunas cosas técnicas, mentales, cosas así. Entonces era un poco complejo. Entonces dije, bueno, vamos arriba, vamos a intentarlo. Intentemos. Pues me di a la tarea de eso, dije, bueno, vamos a intentarlo como entrenador. Fue 2020, un equipo se llama aquí Los Toros de Chontales. Ahí fueron mis 2 primeros años. Ya cambiar todo de jugador a entrenador es difícil. Ya estás a cargo de 15 o 16 hombres que tienes que velar por cada uno de ellos, sabiendo que cada uno tiene una habilidad diferente, que cada uno tiene un desempeño diferente y toda esa serie de cosas de bueno. Pero poquito a poco fui aprendiendo, fui creciendo. Actualmente, desde el 2022, estoy aquí en equipo que se llama Los Dantos de Managua, pertenecen al ejército de Nicaragua. Y entonces ahí estamos, ahí estamos. Los 2 primeros años, 22 y 23. En el 23 pudimos obtener el campeonato. 22 y 23 estaba fungiendo como asistente en el entrenador de bateo. Ya este año me dieron la responsabilidad de poder ser entrenador principal de los bateadores. Y pues ahí estamos. Ahora estamos
de receso por la Semana Santa de aquí. Llevamos 28 juegos de temporada, son 76 la primera ronda, la regular, la clasificatoria. Y por hasta el momento, pues estamos el primero en el grupo, nos está yendo bastante bien, vamos funcionando bastante bien, se cambió casi por completo el cuerpo técnico y pues estamos tratando de hacer lo posible por sentar un precedente en cuanto al manejo de muchas cosas dentro de los atletas y demás. Y pues en esa sintonía vamos. Ok. Lery, muchísimas gracias, mi hermano, por acceder a nuestra entrevista. Nada, un placer inmenso haber conversado contigo, conocer historias que a veces las personas no sabían, ¿no? Y bueno, nada, de verdad, éxitos en tu nueva profesión, aunque sigas vinculado al béisbol y en la vida personal. Un placer es todo mío, hermano. Gracias por tu tiempo y la oportunidad de estar aquí. Y pues agradecido del trabajo que estás haciendo. He estado viendo algunos de los videos que has publicado y tener la dicha de estar aquí contigo para mí es un privilegio porque mira, viendo tu video en YouTube y después viene y me escribe y digo, caramba, qué alegría da eso y ver el trabajo que estás haciendo es digno de admirar y pues anhelo que puedas seguir teniendo más éxito en tu plataforma, en todo lo que estás haciendo, que Dios permita te pueda abrir más oportunidades de seguir encontrando y entrevistando a otros muchos jugadores que sé que hay por ahí con ganas de contar su historia para que otros la conozcan también. Muchísimas gracias, hermano, de verdad. Gracias, hermano. Un abrazo. Dale, igualmente.